Soy la doctora Alejandra Quintanar Isaías del Departamento de Biología. Pertenezco al Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares. Y bueno, en este departamento estudiamos los tejidos vegetales y hacemos una especial investigación en la madera, en el tronco de las especies arbóreas, sobre todo de especies mexicanas de importancia comercial y también de importancia ecológica. La laudería es una actividad muy importante en México y es una actividad muy creativa. Y bueno, los lauderos que trabajan con instrumentos de cuerda pulsada o frotada utilizan madera, ¿no?, para construir y manufacturar estos instrumentos. La laudería es una actividad muy artesanal todavía en México. Hay pocas fábricas, pero en general la actividad de construcción de guitarras o de construcción de jaranas o cualquier otro instrumento de cuerda pulsada o violines o violas de cuerda que son de la familia de las cuerdas frotadas, pues se hace de forma artesanal, con mucha técnica, con mucho conocimiento de los materiales, con mucho conocimiento de la tecnología. Es decir, es un trabajo artesanal de alta tecnología. Por ejemplo, las maderas que se ocupan para elaborar las tapas de resonancia de violines, por ejemplo, son maderas de algunas coníferas que de hecho en México no se produce ese tipo de madera, se produce en Europa y son maderas de mucha tradición ya silvicultural ahí en Europa, en Italia, en varios países donde se conocen muy bien las propiedades de estas maderas, de coníferas, sobre todo esta especie de conífera que se llama Picea, del género Picea. ¿Por qué? Porque tiene caracteres estructurales, morfológicos y anatómicos que permiten una vibración adecuada cuando se está tocando el instrumento. Entonces los lauderos que construyen violines o instrumentos de cuerda frotada pues saben muy bien esto. Y los lauderos mexicanos que hacen este tipo de trabajo las importan. No hay en México maderas de esta calidad, ¿no? Ni de este tipo de características, ni de bosques. O sea, sí existe una picea en México o dos, pero no son manejadas, sus bosques no son manejados para producir cierto tipo de caracteres anatómicos y tecnológicos, ¿no? Yo creo que la laudería europea es muy exclusiva. No hay bosques de grandes extensiones dedicados a eso, pero sí encuentras materia prima que te puede servir. O sea, no hay bosques con ese objetivo únicamente, ¿no? Pero sí puedes encontrar dentro del manejo silvícola especies que te puedan servir para esos fines, ¿no? Entonces los europeos pues tienen una tradición muy fuerte en la laudería y tienen, o sea, por ejemplo, desde el siglo XIV, XV, se sabe del manejo silvícola para muchos fines, ¿no? Ya sea pintura sobre tabla o para laudería, concretamente violines, ¿no? Y bueno, laúdes y todo este tipo de instrumentos de cuerda frotada y pulsada, ¿no? No impacta prácticamente nada, porque bueno, la producción de instrumentos es bien, no es una industria como tal, ¿no? O sea, no devastan zonas de bosques para producir 50,000 instrumentos en un mes, ¿no? O sea, realmente es por eso yo creo que es importante resaltar que la laudería es una actividad artesanal de alta tecnología, de alto conocimiento de los materiales y de gran precisión en la factura, ¿no? Y porque un violín no puede ser un instrumento que tenga fallas, o sea, tiene que ser un instrumento muy, muy hecho, con muy estrictamente hecho, ¿no? Y bueno, sí, yo conozco en Asia y en estos países del oriental, asiáticos, que sí hay industrias de la laudería que ya fabrican en serie, pero son instrumentos que no tienen una buena calidad, o sea, porque no están medidos exactamente como un laudero lo haría, un laudero artesanal, ¿no?
también aquí en México hay maderas que se usan, pero no para la tapa de resonancia. O sea, las tapas de resonancia son las que se importan, pues la madera para tapas de resonancia. Aquí no tenemos. Pero la madera del cuerpo y de los brazos y de los diapasones y para los para las cabezas, los cabezales y todo esto, o las clavijas, por ejemplo, de eso sí tenemos nosotros aquí maderas que son de alto, son muy preciadas y son maderas preciosas. Por ejemplo, el palo escrito, el granadillo. ¿Que son coníferas también? No, esas son ya angiospermas, o sea, plantas que producen flores y que producen una madera de alta calidad y además se llaman algunas especies tropicales preciosas, por ejemplo. Y hay otras que son de clima templado que también se usan y son muy buenas, pero el punto no nada más es la madera, o sea, el material es importante, la materia prima, que es la madera, es importante para poder hacer un instrumento bueno, pero también la tecnología y el conocimiento del manejo del material, el secado, el procesamiento, todo eso tiene que ver con el resultado de un buen instrumento musical, ¿no? Y entonces en esta ocasión lo que queremos es empezar estos diálogos con lauderos y restauradores de instrumentos musicales, justamente porque creemos que es una actividad que debería de ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, tener un instrumento en nuestra casa, pues no nada más es como un instrumento pues para presumir, ¿no? Sino es un objeto que nos da mucho placer, nos da paz, ¿no? O sea, aprender a tocar un instrumento es algo mucho más elevado que puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Pero además, el que hace los instrumentos, el constructor de instrumentos, es un personaje que debería de tener un sitio importante en nuestras vidas, ¿no? Porque nos proporciona esos instrumentos. Pero los instrumentos musicales no nada más son los instrumentos de la familia de las cuerdas, ¿no? O sea, de las guitarras o los violines. Pues también hay instrumentos de percusión, instrumentos de varias familias, por ejemplo, los prehispánicos. Uno de los instrumentos importantes es los teponastles, por ejemplo, que son tamborcitos, tienen teclas, ¿no? En la parte de arriba y bueno, son instrumentos que se siguen elaborando, pero son instrumentos que se elaboraron con mucha estética, ¿no? Y esos resultan pues tradicionales, ¿no? Desde aquella época, y sus maderas justamente se siguen empleando para hacer otro tipo de instrumentos más occidentales, como las guitarras y los laúdes y esto, ¿no? El punto es que en México, pues no tanto cuál es la tradición. O sea, sí había lauderos prehispánicos, sí ha habido lauderos desde el inicio, ¿no? De la humanidad, ¿no? Entonces, siempre nos han acompañado. Es curioso que siempre ha sido una actividad importante, ¿no? Para la humanidad, la música, ¿no? La producción de música, ¿no? Entonces los lauderos ahí están siempre, ¿no? Entonces por eso también es importante que la comunidad universitaria se acerque a estos temas, ¿no? Y conocer a estos personajes que para mí son gente muy, muy creativa. Bueno, nosotros... el nombre del grupo Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares está relacionado con el estudio de los tejidos y los órganos que componen las plantas, sobre todo los árboles y arbustos de México. Y esta parte del estudio de la anatomía funcional está relacionada con cómo funcionan esos órganos dentro de la planta. Durante muchos años nosotros el laboratorio se llamó Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera, pero nosotros ya no nada más estudiamos las maderas, estudiamos todos los órganos que componen una planta, desde las raíces y todos sus tejidos hasta las hojas y sus frutos, ¿no? Esto ha sido con el caminar de los años aquí en la universidad, pero la madera siempre ha sido como que un eje importante en el laboratorio y bueno, la conexión es que tanto la doctora Carmen de la Paz como yo
venimos de una institución gubernamental que desapareció hace muchos años, que era el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, y allí había una giloteca, una colección de maderas que ahora ya no está ahí, ya se fue a... Pues ya no resulta de... Las colecciones en general biológicas no... Para muchos funcionarios no son importantes, pero bueno, son importantes, o sea, para estudiarlas y tener mucha información de los tipos celulares. La giloteca, por ejemplo, es una colección una librería celular, ¿no? Y bueno, aquí en la UAM también tenemos nuestra colección de maderas. Entonces nosotros venimos de esa época en la que el Estado tenía secretarías en las que les importaban ese tipo de cosas, ¿no? Y en esa época nosotros conocimos gente que buscaba maderas para poder facturar sus instrumentos, y fuimos involucrándonos en la temática de las maderas y la laudería. Y después nos metimos a cuestiones de acústica. Yo hice mi maestría en el Instituto de Física con gente que hacía acústica, ultrasonido, ¿no? Y los lauderos han transitado desde lo más empírico, así de probar de forma empírica los sonidos, hasta ahora que hay una interacción entre ellos y las instituciones, ¿no? Que proveen la información para decirle, estas maderas tienen estas características acústicas, estos tipos celulares te pueden dar este tipo de respuestas acústicas, y está muy padre que uses esto y esto y esto, y ha sido como un interactuar muy interesante, ¿no? Y ahora pues lo que queremos hacer es establecer con el grupo de acústica y vibraciones del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Ellos hacen acústica musical. O sea, hay el profesor, el doctor Felipe Orduña Bustamante, que es nuestro primer ponente para este evento. Pues él es músico y él es acústico. Y bueno, lo que queremos es en este primer evento del diálogo, pues como sentar las bases para que pueda hacerse algo permanente, e incluso queremos ver si podemos hacer como un diplomado o una especialidad en estos asuntos, ¿no? En estas temáticas, y que pues la UAM sea como la sede de este tipo de cosas, ¿no? En la cuestión de la anatomía de los tipos celulares, por ejemplo, las tapas de resonancia, eso es lo más simple, ¿no? Las tapas de resonancia, cuando tú las ves, las de un violín o de una guitarra de excelente calidad, tienen unas zonas que se llaman anillos de crecimiento, y son zonas que tienen células de madera que crecen en el invierno, prácticamente sin agua, entonces forman una región, un hilo, ¿no? Oscuro en la tapa. O sea, son como hilitos oscuros que se van alternando con hilos blancos, ¿no? Entonces es un hilo oscuro, un hilo blanco, y el hilo oscuro y el hilo blanco está formado por el mismo tipo celular, pero el hilo oscuro está formado por células que tienen cavidades más delgaditas y paredes muy gruesas, y la zona del hilo que no es un hilo, es un listoncito, ¿no? Un poco más anchito, es de esas mismas tipos celular, pero sus cavidades son más amplias y la pared celular es más delgada, ¿no? Entonces la densidad de esas zonas es diferente. O sea, la zona más oscura es más densa y la zona más clarita es menos densa, pero forman como un tejido, básicamente con componentes verticales, fundamentalmente, que forma como tiras o hilos que van a vibrar de cierta forma, ¿no? Entre más homogénea sea la distancia entre un hilo oscuro y un hilo blanco, conforman un anillo de crecimiento, o sea, de un año. O sea, esas dos zonas crecieron en un año, ¿no? Y entonces, cuando tú cuentas el número de zonas que hay, pues vas a contar más o menos el número de años que tiene esa placa que forma la tapa de resonancia. Entre más cercanos estén esas zonas, entre ellas, pues vas a ver más hilos oscuros, ¿no? Y eso es mejor. Y entre más homogénea esté esa estructura, eso es mejor, ¿no? Para la acústica, ¿no? Entonces sí hay una relación entre los tipos, cómo están los tipos celulares, su
su grosor de pared, su grosor de cavidad celular con respecto a un comportamiento físico y acústico, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que vemos es que la zona blanca es menos densa que la zona oscura. Entonces lo que tú buscas es tratar de tener más zonas oscuras para tener un material un poquito más denso que resista las altas tensiones a las que son sometidos estas células cuando una guitarra o un violín están siendo tocados, o sea, una cuerda de un violín tensa todo el instrumento como 10 kilos más o menos de tensión. Entonces, todo esto lo tienen que soportar las células que conforman una tapa de resonancia o una caja, ¿no? Entonces, ahí hay mecánica, ahí hay propiedades mecánicas, físicas y acústicas que los lauderos saben perfectamente. Bueno, es que eso ya funcionalmente en el árbol tiene otras propiedades, ¿no? O sea, por ejemplo, la zona blanca, la zona más clarita en ese tipo de árboles es una zona altamente conductora de agua, ¿no? Y la zona que es más oscura es una zona que te da resistencia en el año, ¿no? Entonces tienes en el año un pulso de agua y un pulso mecánico, ¿no? O sea, sí crece, pero crece con mayor densidad, paredes más gruesas, entonces da mayor mecánica a la estructura. Los árboles tienen un tejido que es el que se está diferenciando para hacer estas zonas de alta densidad y de poca densidad, pero muy hidráulicas, y así, ¿no? Anualmente, ¿no? Y estas células que producen ese tipo de regiones hacia el interior o sea, todo el cilindro de la madera o del tronco, es como una estación meteorológica, súper sensible. O sea, es como un sensor biológico que responde al agua, a la temperatura, a la lluvia, a los vientos, o sea, todo lo sienten. O sea, eso de que las plantas no sienten, claro que sienten, o sea, por supuesto que sienten. Sienten todo, ¿no? ¿A través de qué? Pues de sensores, o sea, la planta está llena de sensores, ¿no? Son estaciones meteorológicas, o sea, vivas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que creerle a los árboles cuando los estudiamos, ¿no? Porque los árboles nos da toda esa información y podemos hasta reconstruir el clima, ¿no? La dendrocronología nos permite hacer eso. Bueno, son asuntos muy interesantes. Pero, por ejemplo, un laudero pues va a buscar eso. Él no le importa si hubo mucha agua o no. O sea, indirectamente lo busca, ¿no? Claro. Porque está buscando anillos de crecimiento muy, muy cercanos, pero no sabe si el árbol para qué lo utilizó, ¿no? Pues a lo mejor sí sería interesante platicar con ellos eso, claro. Y cuando lo conocen dicen, pues entonces ya entendí por qué tengo que escoger una madera más densa, claro, o una madera más ligera, porque él me da propiedades, o sea, lo saben. Tal vez la interpretación pues es más funcional en el instrumento, ¿no? Y nosotros le hemos tenido la oportunidad de entender eso. Y decir, pues es que en este caso de estas especies hubo una sequía muy fuerte y eso lo sintió los sensores celulares, ¿no? Una de las cosas que el humano tiene que hacer es regresar a la naturaleza a través de silvicultura, pero no una reforestación de millones, ¿no? De árboles. Vamos a plantar millones No, yo creo que ahí hay toda una temática en la que deben de consultar a la gente que está estudiando las asociaciones arbóreas, porque no puedes agarrar y voy a poner este árbol nada más porque ese te va a dar madera para postes, ¿no? Sí, pero es que ese árbol proviene de una relación de asociaciones con otros árboles que funcionalmente están proveyendo cosas entre ellos, ¿no?